Antes que todo no nos hemos saludado, ¿ya? Así que los saludo muy buenas tardes, chiquillos, chiquillas. Qué gusto verlos hoy día. Miren, justo se va sumando la tía Mirta. Eh, Espero que se encuentren súper bien. Les explico de la actividad que me están mostrando, de la actividad que me están mostrando, eso lo pueden hacer durante esta semana, ¿ok? Yo me atrasé, envié el recordatorio un poco más tarde. Bueno, así es que eso que me está mostrando la Josefa también, que están increíbles, están bellísimos, también lo pueden hacer dentro de estos días, ya no hay problema en ese sentido, ¿ok? Y les recuerdo así también, para la próxima semana vamos a necesitar tener papeles de colores, como papeles lustre, puede ser, o pedacitos de hojas de revistas de colores, tijeras y pegamento. Eso la próxima semana, porque lo vamos a estar utilizando, ¿ok? No se les vaya a olvidar, eso es importante. Tía Mirta, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, tía? Se me había apagado el computador y no me fijé. Sí, pues se me perdió. Es que estaba conectada, estaba lista para llegar y empezar, y de repente se me fue a negro. Ya, pero qué bueno que se pudo sumar. Mira, justo se Sí, estaba sumando Iván Naranjo, me imagino que es Maite Naranjo. Maite Naranjo. Hay que pedirle que cambie el nombre. Recuerden, eso también es súper importante, que ustedes tienen que entrar con sus nombres, ¿ya? Para saber efectivamente quién es el que está entrando, ¿ya? Maite, es Maite, ¿cierto? Agustina, que te cambien el nombre, hija. Maite, recuerden que para entrar a las sesiones, a las clases, tienen que poner sus nombres, ¿ya? Para poder identificarlos, para poder saber quién está ingresando, ¿ok? Entonces, ya, para empezar la clase, yo les voy a mostrar un pequeño videíto sobre una historia, ¿ya? Les cuento, lo que vamos a estar aprendiendo, lo que vamos a estar realizando hoy día es, eh, vamos a aprender sobre un artista, vamos a aprender sobre la vida de Matisse, que es un artista francés, y vamos a aprender sobre una de sus técnicas principales que ustedes van a estar realizando después, ¿ok? Entonces, Matis, a ver quién nos puede contar, ojalá que resulte. A ver. Sobre Matis. Acá. Se ve, no, Todavía nada. Se ve puras letras. se ven puras letras, ya, espérame, Sí. déjame compartir pantalla. A ver si puedo mostrar el video. Si no, se los voy a leer. Pantalla. Agustín, no te puedes mover de la clase. ¿Se ve o no? Ahora sí. Ya. Las tijeras de Henry. ¿Se escucha? Sí, Ya, perfecto. Todos se escuchan, ¿cierto? sí. Ya. Es cortito, pero tienen que estar súper atentos porque vamos a aprender sobre esto después. Mírenlo bien. Atentos. Matisse se acercó lo más humanamente posible al cielo con un par de tijeras. En un pequeño pueblo de tejedores en Francia, un joven de nombre Henri-Émile Benoit Matisse observó a su madre pintando cerámica. Él quería pintar también. Hizo dibujos en la arena y dibujó en sus cuadernos. Cuando Henry era joven, dibujó en sus libros de leyes y en contratos, actas y testamentos. Un invierno, Henry estaba en cama enfermo con apendicitis. Su madre le dio una caja de pinturas y dibujó hasta sentirse bien.
siguió pintando, se olvidó de ser abogado y dejó su pequeño pueblo para ser artista en París. Henry pintó día tras día y año tras año. Era feliz y sus dibujos hacían feliz a la gente. Pero cuando Matisse envejeció, se enfermó. Tan enfermo que no podía pintar. Tan enfermo que no podía sentarse. Tan enfermo que solo se podía acostar en la cama y dormir. Sus dibujos volaban en sus sueños. Matisse finalmente abrió sus ojos y estaban llenos de tristeza. Entonces tuvo que quedarse en la cama o usar una silla de ruedas. ¿Tendrá suficiente energía para pintar de nuevo? Cuando Matisse tuvo suficiente fuerza para viajar, se fue a la costa. El aire marino lo ayudaría a mejorar. Pronto se levantó y poco después dibujó. Entonces un día Matisse agarró un par de tijeras y recortó figuras de papel pintado. Estaba dibujando con tijeras. Un par de tijeras es un instrumento maravilloso. Matisse cortó papel todo el día. Mi placer al cortar cosas sigue creciendo. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Sus asistentes le pintaban papel todo el día. Me parece estar viviendo una segunda vida. Recortes de papel cubrían sus paredes. Acostado en su cama una noche, Matisse dibujó las caras de sus nietos en el techo con un pedazo de tiza atado a un largo palo. Mientras se dormía, las caras lo miraron desde arriba y vieron sus sueños. Ellas vieron las figuras que lo envolvían en sus sueños. Con el paso del tiempo, Matisse cortó figuras más y más grandes. Llenaron de colores su cuarto a la orilla del mar. ¿Ves? Ya que estoy obligado a quedarme en cama con frecuencia, he creado un pequeño jardín a mi alrededor en el que puedo caminar. Hay hojas, frutas y un pájaro. Estoy profundamente satisfecho, feliz. Y entonces, una noche, entró caminando a su jardín de papel y un arco iris de figuras acunó al viejo artista y lo llevó a los cielos. ¿Vienen algunas de las estrellas que vemos en la noche de las tijeras de Henry? A lo mejor. ¿Qué tal les pareció la historia? ¿De qué hablaba esta historia? ¿Qué me quiere contar? ¿De qué hablaba esta historia? ¿Sobre quién hablaba esta historia? ¿Agustina? De un señor que le gustaba tanto pintar que envejeció y se enfermó hasta que tuvo la fuerza de viajar y empezó a recortar con tijeras formas pequeñitas y al siguiente día figuras más grandes. Muy bien, bien, bien. Esta historia que habla de este hombre, ¿cierto? Que hablaba primero desde que era niño, que era de familias de tejedores y ceramistas, que él también quería aprender a usar sus manos, que él, bueno, lo mandaron a estudiar, él primero estudió Derecho, ya, para ser abogado, pero él no quería hacer eso, él quería seguir pintando, así que se hizo pintor,
Fue aprendiendo cada vez más. Bueno, les cuento que esta historia es real, es sobre un pintor francés que se llama Henri Matisse, o Henri Matisse, ¿ya? Y la idea es que aprendamos un poquito sobre él y sobre cómo era desde el principio y cómo fue creciendo hasta llegar a lo que nos contaba esta historia, ¿cierto? Hasta que se hizo viejito, viejito, cortando papel, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar algunas imágenes sobre este pintor. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más sobre lo que vimos? ¿Sobre la historia? ¿No? Agustín, dígame. Que el niño, bueno, cuando se convierte en adulto, se inspiró en la arte porque estaba viendo a su mamá pintando un jarro. Se inspiró viendo, sí, justamente cómo la mamá trabajaba, ¿cierto? Cómo pintaba sus jarrones. Era ceramista, se les llama eso, ¿ya? ¿Seguimos? ¿Algo? ¿Quién más? Agustina, ¿qué quiere decir? Como no quería ser abogado, rechazó el trabajo de ser abogado y se fue a vivir una vida haciendo figuras, envejeciendo y teniendo nietos para que lo puedan ayudar. Bien, bien también, así es. Y Él su quería vida fue ser, muy feliz. sí, él quería ser pintor, ¿ya? Y él era feliz siendo pintor. Eso es lo importante. ¿Estamos bien cómodos, bien sentaditos? ¿Bien? Ya, súper. Ahora vamos a ver un poquito sobre este artista, este pintor que se llama Matisse, ¿ya? Henri Matisse. Ángel Urrutia. Ya. Abrí micrófono. Bueno, como veíamos en la historia, bueno, y pasa en la realidad, uno no es que nazca sabiendo pintar o nazca, digamos, sabiéndolo todo, sino que uno en la vida va aprendiendo, ¿ya? Con distintos procesos, ¿ya? El artista, el pintor también tiene un proceso de vida que va desde que es pequeñito, ¿verdad? Cómo se va formando, hasta que aprende todas las cosas que llega a saber durante su vida, ¿ya? Esta es la firma de este pintor. Él decía que era un arte de equilibrio, de pureza, que ni inquiete ni turbe, o sea, que sea algo muy agradable. Y este es un autorretrato de él, ¿ya? Se los presento. Él es Matisse, ¿ya? Fíjense cómo él usaba los colores y las pinceladas que se iban notando tanto. Él nació en 1869 y falleció en 1954, ¿ya? Él, bueno, francés, ¿cierto? Fue muy reconocido por cómo utilizaba el color, y vamos a viendo por qué. En un principio, cuando él empezó a pintar, la mayoría de los pintores, de los artistas, perdón, se me fue la imagen. Ya, de nuevo. Ahí, ¿se ve? Sí, sí. Gracias. La mayoría de los artistas lo que querían buscar dibujar era ser como súper realistas. Realistas quiere decir que la pintura que hacen sea lo más parecida a la realidad, ¿ya? Y era como el gran objetivo, el que lograba hacer el cuadro más realista era el más genial, ¿ya? Porque tenía muchas técnicas para aprender a hacerlo. Entonces él también partió así, como todas las otras personas que querían ser como los mejores, ¿ya? Y pintando como a partir del realismo, ¿ya? Luego de eso, empezó a descubrir a otro tipo de artistas que tenían otra forma de pintar. Por ejemplo, se hablaba de los impresionistas, que los impresionistas pintaban, primero, sus cuadros eran pintados muy rápido, ¿ya? Podían hacer un cuadro, por ejemplo, en un día y hacerlo muy rápido, inclusive más de uno en un día, porque a ellos les interesaba mucho jugar con la luz, ¿ya? Estudiar la luz, cómo estaban iluminados los colores, o si, por ejemplo, en una habitación de la mañana tenía un tipo de luz que era distinta a la luz que estaba en la noche. A ellos les gustaba estudiar mucho el experimentar con la luz, ¿ya? Y
sí, lo que buscaba Matisse, sobre todo después de eso, era jugar con el color, ¿ya? Ir aprendiendo sobre el color, ir haciendo una búsqueda del color en sus pinturas. Entonces, como les decía, en un principio él empezó a estudiar cómo era la realidad, cómo se componía el color en los cuadros reales, pero no era solamente lo que él quería hacer, sino que él quería dar un paso más allá. ¿Qué tenía que ver con esto? Un poquito. ¿Se van dando cuenta? ¿Qué está pasando con el cuadro que vemos acá? ¿Qué pasa con el color? ¿Quién me puede decir? Por acá. Agustín, ¿qué quieres decir tú? ¿Que se está haciendo de noche? En el cuadro, ¿tú ves que se está haciendo de noche? ¿Eso por qué? ¿Por el color del fondo? Sí. Ya, puede ser. Y ¿Y qué por pasa la sombra también. Ok, ya, por la luz y la sombra. Ujú. Bueno, cuando hay hartas sombras quiere decir también que hay harta luz. ¿Ya? Agustina, ¿qué quiere decir? También como se divertía con los colores, como usted dijo, se ven unos colores mezclados. Está también jugando, como- ¿sí? Y también como su madre hacía cerámicas pintándolas, también decidió hacer una cerámica pintándola. Cerámicas pintadas, qué buen detalle ese, muy bien. Y además sí, jugaba con los colores, mezclando colores, ¿cierto? Empezó a experimentar con los colores. Eso significa también que a veces pintaba la realidad con colores que son como un poco fantásticos, como que exageraba los colores, ¿ya? De pronto si había que hacer un jarrón amarillo, fíjense en el cuadro anterior, a lo mejor un amarillo podía ser más apagadito, ¿ya? Pero después él cada vez más empezó a ir dándole más vida a los cuadros con el color, ¿ya? Si era un amarillo más fuerte. O si había que pintar un rojo, que el rojo se notara fuerte, no que fuese un rojo apagadito, ¿ya? Empezó como a darle vida a los colores. Cada vez los colores más intensos. Vamos viendo cómo se va produciendo eso. Miren, acá también estuvimos hace tiempo hablando de los puntitos, no sé si se acuerdan del puntillismo. Él también empezó a pintar con esa técnica, ¿ya? Y siempre sí jugaba con los colores vivos. Fíjense acá, se dan cuenta que es casi como un arco iris, que aparecen los rojos, amarillos, verdes, uno junto al lado del otro, si vamos mirando los Sí. puntitos cómo están organizados, ¿cierto? Él empezó eso, además del puntillismo y además de la pincelada, él siempre empezó a experimentar con los colores. Hay un estilo de pintura, de pintores, que no era solo él, habían otros pintores también que estaban estudiando esto, que se llaman los fauvistas, ¿ya? A los fauvistas les llamaban así, porque fauvista viene de fauve, que es como fieras, ya en francés es como traducido a las fieras. Los otros pintores que eran más clásicos, más realistas, más recatados, que lo hacían todo tan parecido a la realidad y todo tan perfecto, se dieron cuenta que llegaron unos pintores nuevos, entre ellos Matisse, que empezaron a pintar como lo que ustedes ven acá, con estos colores vivos, con estos colores como tan fuertes, ¿ya? Que se salían de lo que era de la realidad. Entonces estos otros pintores tan serios dijeron, no, estos jóvenes pintan como si fuesen fieras. Y ahí les dieron el nombre de fauvistas, ¿ya? Y los fauvistas trabajaban así como vemos acá, ¿se dan cuenta? Porque en la realidad una casa y un paisaje no tiene esos colores, ¿cierto? Entonces, el pintor está haciendo como un trabajo como expresar más él, su mundo, y expresar también sus emociones. Una ventana como la que vemos acá, una ventana abierta, tampoco tiene estos colores en la realidad, ¿cierto? Lo que él quería era sobresaltar, resaltar los colores, innovando, probando colores de distinto tipo, como decía Agustina, como los colores mezclados también, los naranjas, los verdes, los morados, ¿verdad? Además de los colores primarios. ¿Cuáles eran los colores primarios?
¿Quién recuerda? A ver, por acá. Isidora, ¿cuáles eran los colores primarios? ¿Te acuerdas? No se acuerda. Samuel, ¿te acuerdas cuáles eran los colores primarios? ¿No? Maite, ¿te acuerdas tú? No, no nos acordamos de los colores primarios. Agustina, ¿cuáles eran los colores primarios? Amarillo, azul, naranja. Amarillo, azul. El naranja no. Rojo. Amarillo, azul y rojo. Muy bien. Esos eran los colores primarios. El naranja no es primario porque el naranja lo mezclamos a partir del rojo y el amarillo. El verde, y esos son los secundarios. El verde también es secundario porque el verde lo mezclamos a partir de, Josefa, ¿a partir de qué colores mezclamos el verde? Renata, ¿se acuerdan? Amigos, esto no se puede olvidar. Sí, el azul y el amarillo. Bien, Renata. El verde lo mezclamos a partir del azul y el amarillo. ¿Y cuál nos va quedando? El morado. Joaquín, el morado, ¿cómo se crea? A partir del Azul, azul y rojo. bien, a partir del azul y el rojo, ahí están. Y acá en estos cuadros que ustedes ven están súper, súper presentes los colores primarios y los colores secundarios también, ¿cierto? Entonces, este artista, como nosotros vemos, empezó a jugar y trabajar con los colores, ¿cierto? Como les decían a los fobistas, con esto, por ejemplo, sus retratos, donde mezclaba todo tipo de colores. Él no buscaba representar la realidad, ¿verdad? Acá, por ejemplo, a él no le interesaba hacer el retrato de la mujer que se pareciera como a la mujer en la realidad, sino que le interesaba expresar a partir de los retratos también, como este retrato de esta mujer con este sombrero gigante, lleno de colores, ¿cierto? Tan vivo, ¿verdad? Acá el retrato de su mujer, fíjense, este se llama la línea verde. ¿Por qué se llamará la línea verde? ¿Por qué se llama la línea verde este retrato? Samuel, dígame. Porque tiene acá una línea verde. Muy bien, tiene una línea verde que le atraviesa toda la cara. Y Así en es, la cara. por eso se llama la línea verde. Ustedes saben que esta línea está ahí para separar la luz y la sombra. Él con esta línea quiso demarcar hacia dónde estaba la parte iluminada y la parte que no se nota tanto en esta foto, pero la parte iluminada y la parte menos iluminada, ¿ya? La línea verde es un clásico de Matisse. En esa época pintar bañistas, mujeres bañistas también era muy clásico, ¿ya? Y Matisse, claro, primero pintaba como que hacía ejercicios, como hacemos nosotros también en la croquera, los primeros ejercicios, pero de esto, fíjense, de este cuadro de las bañistas se saltó a este nuevo cuadro, que fue un nuevo ejercicio que hizo. Se fijan el contraste del primer cuadro y cómo desarrolla el segundo cuadro, lleno de vida, lleno de color, como hemos visto, como pintaban los fobistas, ¿ya? Súper importante eso. Acá también, cuando a veces no necesariamente pintaba como era la realidad en sí, ¿cierto? Sino que iba representando a partir de elementos que él iba componiendo, ¿ya? En este cuadro se llama Armonía Azul, ¿verdad? Aunque el cuadro es casi completamente rojo, pero el Armonía Azul es como él fue componiendo a partir de estas formas azules, ¿ya? Para producir armonía en el cuadro, para que fuese atractivo en el momento de verlo, que nos produjera una sensación de armonía, es que nos guste mirarlo, ¿ya? Que den ganas de ver este cuadro. Él también tiene unos cuadros súper conocidos, ya culturalmente en otros países también, que son estos, la danza y la música, ya. Veamos cómo él empieza a usar también el tema de cómo usa los colores planos, el verde, el azul y el naranjo, y el marrón, son esos 4 colores los que se encuentran en este cuadro, y a pesar de eso son tan expresivos, ya, pocos colores, pocas líneas, pero son muy expresivos, la gente bailando, la danza, el movimiento, la música,
él decidió pintar a las personas desnudas así por algún motivo, pero sobre todo también cómo representa eso, la música. Y sus figuras también las variaba y las pintaba de distintas formas, repetidas veces, ya con distintos elementos. Lo mismo que hablamos, distintas representaciones, ¿ya? Peces en su acuario, peces dorados, plantas, jarrones, ¿verdad? Espejos, y todos iban en relación a lo que hablábamos recién, que era jugar con los colores, ¿verdad? Después fue también evolucionando poco a poco, y cada vez empezó a hacer como dibujos como los que vemos acá, que son como más sencillos, ¿verdad? Como más sintéticos se les dice. Son dibujos que cada vez van teniendo como menos información, ¿ya? Comparado a cómo se pintaba un cuadro antiguamente de una mujer a cómo él la pintaba, digamos, en la actualidad para él. Y fíjense también que sus cuadros también parecían como si fuesen como caricaturas, ¿se dan cuenta? Parecen como caricaturas que podrían ser como las caricaturas que uno ve en los dibujos animados también, ¿ya? Él se iba saliendo un poquito de la realidad y empezaba a dibujar de forma caricaturesca también. Acuérdense que esto es en base a lo que vimos, a la historia que vimos al principio. Estamos siempre hablando del mismo pintor, pero estamos viendo cómo fue desarrollándose su vida, ¿cierto? Desde el principio hasta lo último que vimos, que también era cómo él empezó a jugar con el papel, ¿verdad? Que esto lo que vamos a ver cuando dice acá segunda vida, se refiere a que él, claro, él enfermó con una enfermedad muy potente, que tuvo un cáncer, que estuvo muy enfermo, él casi muere en ese momento, pero se salvó. Y cuando él se sanó, estaba muy débil, no tenía la fuerza suficiente como para pintar como lo hacía antes, estar de pie en su atril, pintando, mirando los objetos, saliendo hacia afuera, viendo, no podía hacer todas esas cosas, entonces él tuvo que pensar en una solución más sencilla para poder crear, ¿ya? Que en este caso fue el papel de colores y tijeras y pegamento, ¿ya? Y bueno, él en esa época no vendían papel lustre, él no iba al bazar a comprar cartulinas de colores, no habían esas cosas. Entonces lo que a él le ayudaban, sus nietos o sus amigos, por ejemplo, era a papel blanco, lo pintaban como con acuarela, ¿ya? Le pintaban los papeles de colores, ¿ya? Para que él tuviese papel para poder recortar y para poder componer sus figuras, ¿ya? Esto es importante, ustedes ahora tienen otras tecnologías y otras posibilidades. Y estos son el tipo de ejercicios que él fue haciendo, que Matisse fue haciendo, ¿ya? Con papel. Estamos atentos, vamos mirando. Dedito para arriba si estamos atentos. Vamos a ver, ¿quién está atento? ¿Sí? Todos estamos atentos. Súper, me parece muy bien. Estos son los ejercicios que él fue realizando, ¿ya? En base a historias, en base a personajes. Laguna se llama por acá esta obra, se dan cuenta que son solo papelitos recortados uno sobre otro. Quizás por aquí están las algas o digamos, la vegetación que estaba cerca de la laguna, representando el agua también. El mar, cómo él representaba el mar con aves, por ahí también con algas, ¿cierto? Elementos que él podía encontrar con peces, ¿verdad? Elementos que se encontraban en el mar, también solo con recortes de papel. ¿Se dan cuenta? El cielo en la Polinesia, porque él estaba cerca del mar, el cielo, cómo representaba las aves que están en el cielo, ¿verdad? La vegetación también, cómo él elegía los colores para representar. También hizo decoraciones de distintos lugares, en este caso de una capilla, cerca de donde él estaba, ¿ya? Decoró esta capilla también con sus mismos diseños. El periquito y la sirena. ¿Quién ve por aquí el periquito y la sirena? Aquí en este cuadro hay un periquito y una sirena. ¿Lo alcanzan a ver? Levanta el dedito el que ya encontró la sirena. Ya, por ahí algunos encontraron la sirena. ¿Y encontraron el periquito? ¿Quién encontró el periquito?
También encontraron un periquito. Ya, parece que varios lo encontraron. También. Les voy a mostrar. Acá está la sirena, acá arriba. Yo encontré a los dos. Y Yo encontré a los dos. el periquito está aquí. Lo encontraron. Es que ustedes son muy rápidos, pues por eso lo encontraron tan rápido. Pensé que se iban a demorar más. Ya, cuando miré la pantalla rápidamente, yo como, la sirena está ahí, el periquito está ahí. Yo como, Ah, súper bien. porque tenía las distintas formas, entonces lo encontré rápido. Con estas figuras, gracias Agustina, con estas figuras, que son estos clásicos de Matisse, que son sus figuras de desnudos azules, con estas imágenes nos vamos despidiendo hoy día, que está terminando la clase. Queda un minuto. Queda un minutito. ¿Algo que decirte, Mirta? No, nada, que entreguen sus trabajos, que no porque no se pueden entregar en el momento, pero se van a acumular igual. Dentro de la Agustina, semana. ¿ya? Sí. Se dentro tienen de que la hacer semana. igual los trabajos, Sí. porque se les Yo- van a juntar todos si no lo hacen al tiro. Yo me retrasé un poquito en recordarlos, pero lo importante es que, bueno, dentro de esta semana ya hermosos los que mostraron ya que están dentro de esta semana pueden hacer los que faltan, ¿ya? Claro. Los materiales para la próxima semana, papel y tijeras pegamento. Un abrazo gigantesco, que estén súper bien, ¿ya? Joaquín, Cuídense mucho, ya sigan cuidándose cuídense mucho, pásenlo bien. Lávense las manos siempre, a cada rato. Cada 5 Que les vaya minutos. muy, muy bien. ¿ya? Chao, cuídense.